Vigilando este lugar, dijo con tono pausado. Eso hizo que Paxa se detuviera por un momento, como si solo entonces se diera cuenta de que Nakon no lo había llevado allí para dar un paseo casual, lo había llevado allí para trabajar. Paxa volvió a mirar la propiedad. Esta vez la expresión de sus ojos cambió por completo. Ya no estaba simplemente observando un lugar, estaba evaluando en silencio sus posibilidades. Caminó despacio a lo largo de la fachada del almacén, mirando de un lado a otro, estudiando la calle, el flujo del tráfico, las entradas y salidas, y luego una vez más las tiendas que rodeaban la zona. Nakun no lo apresuró, no lo interrumpió con preguntas, simplemente lo siguió a corta distancia, permitiendo que Paxa pensara por sí mismo. Finalmente Paxa se detuvo en el patio abierto y lo miró. Si estás pensando en construir un centro comercial comunitario, comenzó a decir despacio, no creo que se adapte a esta zona. Nakun arqueó ligeramente una ceja. Paxa levantó una mano y señaló hacia el camino por el que acababan de llegar. Ya hay muchos negocios locales a lo largo de la ruta, restaurantes, tiendas de conveniencia, pequeñas cafeterías, tiendas de ropa. Ya está todo aquí. Puede que no sea nuevo ni moderno, pero la gente que vive por los alrededores probablemente ya tiene sus lugares habituales. Se detuvo brevemente y luego continuó con sus pensamientos ordenándose a una velocidad impresionante. Si construyes otro centro comercial comunitario, competiría directamente con los que ya existe. Paxa miró de reojo el gastado suelo del almacén antes de levantar la vista otra vez. Y al final podría no ayudar en nada a la comunidad. De hecho, podría quitarles clientes a las tiendas que ya están establecidas. Nakun lo observó en silencio, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque realmente lo estaba escuchando. Al ver que el otro hombre permanecía callado, la voz de Paxa cobró un poco más de confianza. Pero si lo conviertes en un espacio creativo o un estudio de alquiler, hizo una pausa. Eso sería mucho más interesante. ¿Por qué? Preguntó Nakun de inmediato. Paxa se giró para mirar el almacén abandonado a sus espaldas. La estructura ya es abierta, un espacio adecuado. Este podría funcionar muy bien si se renovara adecuadamente. Podría convertirse en un estudio de fotografía, un estudio de video, un lugar para talleres o incluso un espacio de alquiler para eventos más pequeños. Volvió a pausar como si la imagen en su mente se volviera más nítida con cada palabra. Hoy en día la gente no busca solo un lugar por donde pasear y hacer compras. Muchos quieren espacios donde puedan crear, vender su trabajo, producir contenido o conocer a personas con intereses similares. Mientras más hablaba, más vivos se volvían sus ojos. Si el espacio se abriera también a la comunidad, tal vez con una zona para productos hechos a mano, pequeños mercados, alquiler de estudios o eventos para los jóvenes del barrio, creo que encajaría mucho mejor con lo que los clientes buscan ahora. Se giró y sostuvo la mirada de Nakun directamente y no competiría de frente con los negocios locales que ya están aquí. Incluso podría traer a gente nueva al barrio y ayudar a que circule más dinero en las tiendas de los alrededores. El silencio se instaló entre ellos por un momento. No era un silencio incómodo. Nako miró a Paxa durante más tiempo de lo habitual. Su mirada era tan profunda y fija que Paxa empezó a preguntarse poco a poco si no habría hablado de más. Solo estoy pensando en voz alta, añadió Paxa en voz baja. Puede que no tenga razón en todo. Nakun continuó observándolo un instante. ¿Quién dijo que estabas equivocado? Paxa se contuvo. Nakun volvió a dirigir la mirada hacia el almacén y continuó con el mismo tono calmado, aunque la aprobación en su voz era imposible de ignorar. Aquí tienes la continuación y el cierre de esta escena, conservando el matiz literario y la sutil complicidad que se desarrolla entre ambos personajes. Alguien en la reunión anterior también sugirió un centro comercial comunitario. Paxa arqueó una ceja. ¿Y tú qué pensaste? No me gustó la idea, respondió Nakun con honestidad.
pero no tenía una alternativa lo suficientemente clara. Esta vez se giró de nuevo hacia Paxa. Pero ahora tú me has dado una. Las palabras hicieron que Paxa se quedara inmóvil por un instante. Naku no lo estaba halagando, no le estaba ofreciendo un elogio vacío. Estaba reconociendo que lo que Paxa acababa de sugerir tenía el peso suficiente para convertirse en una respuesta real. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.